Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Villet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes Conectadas. Estamos muy contentos de saludarles. Los saludo con mucho gusto, queridos amigos. Rodrigo. Hola, bienvenidos de nuevo. Un nuevo episodio, un nuevo tema. No sé si más bonito que los anteriores, pero que se tiene que hablar de él. Basti. Hola, estamos muy jubilosos de estar otra vez con ustedes y con estos señorones, ¿no? Muy contentos y pues a darle con el tema, pero antes con nuestra super sección, ¿no? Nuestra sección Conectados Contigo. En esta ocasión nos envían una pregunta donde nos hacen la sugerencia de hacer un episodio acerca de banderas rojas para identificar a un experto que no es experto en salud mental. Esto, bueno, a lo mejor como episodio sería algo como muy repetitivo, pero creo que podríamos meterlo en esta sección. Basti. Bueno, yo creo que como la sugerencia lo dice, banderas rojas para identificar a un experto que no es experto en salud mental. El que no sea experto en salud mental ya es toda una bandera roja, pero sí habría que especificar, porque también hay terapeutas o psicólogos que se dicen terapeutas y están ejerciendo esta práctica. Yo creo que una sería cualquier persona que te invite a hacer cuestiones que tengan que ver con constelar o con cuestiones místicas, con cuestiones que no están apegadas a la cuestión científica, pues esa es una gran bandera roja. Y otra es que cuando tú vayas a terapia, tu terapeuta no debería de obligarte a hablar de temas que no estás listo para hablar, porque finalmente eso es orillarte de forma emocional a un lugar que no estás preparado, y la psicoterapia es siempre un acompañamiento para que descubras cosas, no para obligarte a que saques cosas, porque todos tenemos un proceso, los procesos son distintos y hay que respetar los tiempos del paciente. Otra bandera, finalmente esto es una cuestión científica, ¿no? O sea, el proceso que pasamos en formación, los que nos dedicamos a esto, cuenta, ¿no? La carrera de psicología son 5 años o 4 y medio, dependiendo de la universidad. La carrera de medicina más psiquiatría. O sea, no es como que te echaste un cursito de tanatología en 6 meses y ya estás capacitado para hablar en general de todo el tema de psicología y salud mental. Entonces, sí creo que es importante que tú tienes que preguntarle a tu terapeuta, con quien vas a ir, cuáles son su formación, cuál es su formación y cuáles son sus credenciales, ¿no? Además, un proceso de formación como terapeuta incluye un proceso personal. Claro. Es decir, luego vemos allá afuera gente que se dice profesional de la salud mental y la neta, pues viven una vida muy caótica. Entonces, también échale ojo. O sea, si alguien no se ha trabajado y se pone a ver pacientes, pues esa es una súper red flag, ¿no? Claro, que puede ser desde este terapeuta que en realidad tiene muchas carencias a nivel de información y a nivel personal, y también estos terapeutas que ni siquiera son terapeutas, ¿no? O sea, que estudian otras cosas o que no estudian nada y de repente amanecieron un día con la idea de que son capaces de llevar un proceso terapéutico. Creo que alguna otra bandera roja podría ser aquellos que te prometen curas milagros, aquellos que te prometen que en una sesión o en pocas sesiones vas a lograr curarte de depresión, de ansiedad o algún otro tema más complejo. Definitivamente ahí no es. O aquellos que devalúan el trabajo de los demás, ¿no? O sea, ya sea que aquellos que te dicen, pues no vayas con el psiquiatra, que el psiquiatra únicamente te medica, o aquellos que están en contra de los procesos psicoterapéuticos clásicos, también hay que tener mucho cuidado. Y aquellos también, ya me voy a ir de largo yo, aquellos que utilizan a la religión o a las cosas espirituales también dentro de la terapia. Cada quien puede tener las creencias que quiera, pero definitivamente si hay un involucramiento muy importante de cuestiones religiosas en tu terapia, probablemente ahí tampoco sea, ¿no? Porque una situación que tiene que tener tu terapeuta, para empezar, es no juzgar y tampoco no compararte con otro tipo de pacientes o otro tipo de personas, ¿no? Sabes que esta carrera, tanto la psicología como la psiquiatría, tienen una particularidad que si no puedes separar al ser humano de la profesión. O sea, finalmente, si tú no has tenido un trabajo terapéutico, pues vas a terminar reflejándote en muchas de las cosas de tus pacientes y eso tampoco es profesional. Y otra cosa también es
muchos psicólogos clínicos, no entiendo por qué, o bueno, gente que se dice psicólogo clínico, no están listos para diagnosticar, y luego tenemos pacientes que llegan a consulta que habían estado en un proceso terapéutico por años y jamás los habían diagnosticado con depresión, con ansiedad o con alguna otra situación que no iba a salir con terapia. ¿Por qué? Pues porque no somos Dios, ¿sí? Entonces, quien no sepa hacer un diagnóstico, ojo, puedes hacer el diagnóstico como psicólogo clínico, pero no puedes dar un tratamiento médico para intervenir en esto. Pero tienes que tener las bases de lo que es hacer todo el diagnóstico y tienes que conocer el DSM-5. O sea, no hay de otra. No puedes trabajar como psicólogo clínico si no tienes el conocimiento pues médico, ¿no? Y saber cuándo referir a los pacientes, ¿no? Cuando necesitas el apoyo de los demás. O sea, como bien dicen ustedes, esto no es de una persona, son varios profesionistas que van a trabajar para que tú estés mucho mejor. Oye, no todos los terapeutas vamos a ser para todos los pacientes y no todos los pacientes son para todos los terapeutas. Entonces, creo que es bien importante que puedas tú ver en tu terapeuta sus limitaciones. O sea, no siempre vamos a poder con todos y hay que pedir, o sea, como conocer nuestros límites, ¿no? Y si tu terapeuta o pseudoterapeuta se las da de que yo todo puedo, ojo, esa es otra gran red flag. No podemos con todos los pacientes, o sea, no somos todólogos, hay especialistas en cada uno de los temas, ¿no? Y otra cosa bien importante, si el profesional o pseudoprofesional te dice qué hacer, ahí no es. Ya córtalo, ya divórciate, ya no le hables, ya, o sea, un buen profesional de la salud mental no te va a dar las respuestas, te va a ayudar a entender lo que tú estás haciendo que te mantiene en conflicto. Porque de lo contrario se posiciona como si tuviera la autoridad moral y la verdad absoluta, y un terapeuta que se posiciona desde ahí no tiene la capacidad de escucha. Ojo. Y bueno, ya si surge alguna otra, se las iremos diciendo a lo largo de este podcast, y creo que ya hemos hablado también mucho de esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos al tema de hoy. Divorcio. De la adversidad a la oportunidad. El divorcio puede ser uno de los eventos más estresantes y emocionalmente desafiantes que una persona puede experimentar. La pérdida de una relación, la redefinición de la familia y la adaptación a un nuevo estilo de vida pueden tener un impacto significativo en la salud mental. En este episodio, exploraremos el impacto emocional del divorcio y cómo puede afectar la salud mental de las personas involucradas. Únete a nosotros para descubrir cómo podemos navegar el proceso de divorcio de manera más saludable y encontrar un camino hacia la sanación y el bienestar. Como ya oyeron, el tema de hoy es el divorcio. El divorcio, que ahorita, bueno, el divorcio que es una figura jurídica que significa la disolución entre un contrato, que es el matrimonio, ¿no? Que va a traer también fin de obligaciones y de derechos en relación a esta parte legal. Sin embargo, bueno, creo que la forma de relacionarnos últimamente pues ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, esta parte del matrimonio probablemente pues ya no se vea con tanta cotidianidad como anteriormente, ¿no? Entonces, ahora pues existe esta forma de relacionarse que es la unión libre, ¿no? O las parejas que viven en triejas o que tienen más relaciones poliamorosas, perdón, gracias. En este tipo de situaciones también afecta. Es como si fuera un divorcio cuando hay una ruptura, ¿no? Dependiendo, obviamente, el tiempo que se ha compartido juntos. Aquí en México existen 4 tipos o 4 modalidades de divorcio, entre las cuales una es el divorcio voluntario. Esa es una solución pacífica donde ambas personas o grupo de personas, que esto es una situación que de repente puede calar en el pensamiento, en las ideas de algunas personas, porque dicen, es que un matrimonio es entre dos, entre un hombre y una mujer, ¿no? Pues ya no. Y les cuesta ¿Ya trabajo porque matrimonio viene de y empiezan a sacar cosas que ni siquiera tienen que ver. Pero en realidad no es así, ¿no? O sea, un matrimonio puede ser tanto heterosexual como no serlo, ¿no? Entonces, el divorcio voluntario es cuando ambas personas se ponen de acuerdo, terminan pacíficamente y se deciden separar de una manera consensuada. Entonces, es un divorcio que, digamos, pudiera considerarse
pues el mejorcito de El menos todos, peor. ¿no? El menos peor. Bueno, hay otro. El menos peor, pero no es el que más se da. O sea, finalmente, ya llegar a una parte de divorcio es entender que una de las partes va a ser la más afectada porque previamente no se hizo un trabajo de reconocimiento, de conciencia para ambos poder llegar a este punto, ¿no? Claro, sí, es complicado. Hay otro que se llama divorcio administrativo, que es este divorcio que es por una vía más sencilla o más directa. Esto necesitan la pareja tener ciertas características para poderse llevar a cabo. Por ejemplo, no tener, obviamente estar de acuerdo los dos, pero no tener hijos, no tener bienes económicos en conjunto, llevar al menos un año de casados y esta situación se puede llevar muchísimo más rápido y cada quien ahora sí por su lado, cada quien con sus cosas, cada quien con su golpe, ¿no? Entonces, estos son probablemente los tipos de divorcio que pudieran considerarse más pacíficos y a lo mejor que menos implicaciones van a tener también en la salud mental, ¿no? Pero en eso viene ya el tercer divorcio que se llama divorcio incausado, que es este divorcio unilateral, donde o divorcio express, donde una parte de la pareja decide la disolución del matrimonio sin necesidad de justificar las razones. Y entonces se lleva a cabo... como un derecho humano, ¿no? El derecho de no estar asociado contigo. Claro. Y ahí es a lo mejor donde puede venir esta cuestión de la separación que afecta más a un lado que a otro, ¿no? Porque de repente cuando alguien decide divorciarse, esa persona ya lleva un trabajo previo, ya ha pensado en esto. No es una decisión que se toma de manera abrupta regularmente, ¿no? Entonces, ya ha pensado durante semanas, meses o hasta años en la posible disolución del matrimonio. Y a la persona que se le notifica o que se le avisa, pues bueno, ahí está empezando apenas. En ocasiones, a veces sí saben también, pero en ocasiones ahí está empezando apenas el proceso de divorcio y el proceso de duelo como tal, ¿no? Porque el divorcio al fin y al cabo es un duelo. Es como si hubieras perdido a un familiar, es como si hubiera muerto alguien y el proceso de duelo es muy similar. Y el otro, el divorcio necesario o contencioso, es cuando no hay un acuerdo posible, donde hay obviamente aquí hijos involucrados, cuestiones de pensiones, cuestiones de dineros y aquí de repente... se basa en causales específicas establecidas por la ley. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, infidelidad o abandono del hogar, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de divorcio o de modalidades de divorcio que hay en México. Sin embargo, todos van a tener un impacto a nivel emocional, ¿no? Definitivamente es un proceso estresante, es un proceso difícil y la salud, tanto emocional como física de las personas se ven involucradas. Implica, como ya dijimos, esta pérdida de la relación, pero también es importantísimo reconocer el dolor y la alteración de las emociones que esto genera. Esto pudiera ser de repente, y esto pasa en cualquier duelo, ¿no? O sea, de repente no permitirnos sentir definitivamente va a traer más consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, por el impacto que genera esta situación es significativo tanto para el que lo decide como para el que lo recibe. ¿Por qué? Porque empiezan a haber sentimientos de vergüenza, de culpa y de fracaso. De fracaso sobre todo. Y de fracaso a pesar de, pues, que el matrimonio ya es un fracaso. Y de repente ahí es donde entra casarse es un fracaso, Rodrigo. El matrimonio que se está divorciando. Ajá. O sea, porque ahí de repente entra esta parte como social. Y de decir, ¿qué va a decir la gente? Es una pregunta muy común. ¿Y qué va a decir la gente? Pues la gente que te conoce ya sabe que la estás pasando mal, claro. Ya sabe que tu matrimonio no funciona y el resto de la gente no va a decir nada porque no te conoce. Y porque realmente no le importa. Y porque no le importa. A ver, pero la realidad es que sí va a decir. O sea, y sí van a hablar y eso va a pasar siempre. O sea, ¿qué van a decir? Pues misa, millones de cosas. Eso no tendría por qué ser lo definitorio para que tú tomes o no decisiones. Claro, y viene esta también como sensación de fracaso personal. Es decir, es que si me divorcio, estoy fracasando, porque estoy permitiendo que el matrimonio fracase y ahí es donde entra esto otra vez, ¿no? Es que el matrimonio ya fracasó. Aquí la decisión la tienes que tomar únicamente para decidir si vas a querer ser feliz o vas a querer seguir viviendo en un matrimonio que no funciona y que lo único que te genera es estrés. Entonces, por supuesto, como un estrés crónico, va a desarrollar o puedes desarrollar síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, ¿no? Que si se empiezan a poner más graves o de manera más constante, va a ser necesario un tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, o los dos. Entonces, las consecuencias, ya dijimos, bueno, son en relación a la salud mental,
hay consecuencias físicas, pero también hay consecuencias económicas, ¿no? Y entonces viene otro estrés que viene a generar estas dudas. Desafortunadamente, cuando se inicia una relación y se llegan a veces a lograr estos matrimonios donde una de las partes trabaja y la otra parte no, la balanza cambia. Entonces, esta persona que no está recibiendo o que no tiene un aporte económico individual, le cuesta muchísimo más trabajo separarse de una forma de vida, tanto para los hijos como para ellos mismos. Que generalmente es la mujer, por lo menos en nuestro país, así sucede. Pues es que sí. Generalmente. Y eso, y fíjate, lo he escuchado mucho últimamente, y qué bueno, o sea, se le dice a la mujer, trabaja, sé independiente. O sea, no dependas al 100% de la pareja, porque eso te va a tener atada a una pareja que probablemente no te está haciendo feliz. Que a ver, ahora la ley también contempla que si tú estuviste en un matrimonio como mujer y no salías a trabajar de forma remunerada, pues también te corresponde una pensión por los trabajos que hacías hacia esa familia y en favor de que la otra persona saliera y fuera productivo económicamente, ¿no? Claro. Sí, digo, han cambiado las leyes, han cambiado las formas, sin embargo, se sigue presentando estas trabas en la cuestión legal. Digo, no está tan fácil y ahora sí que el dinero manda, ¿no? Entonces, si la otra persona tiene el dinero, probablemente de manera legal, pues tiene más poder, ¿no? Entonces, esto va a significar que la otra persona quede vulnerable, ¿no? Qué importante es que no nada más las mujeres, o sea, todos podamos tener, antes de pensar en casarnos, antes de establecernos en una vida de pareja, una independencia económica, emocional. O sea, poder ser un adulto funcional implica poder hacerte cargo de ti mismo. Si no tienes eso, no te metas en una relación de pareja. O sea, sí de pareja, pero me refiero, o sea, no te cases, no todavía, porque eso te deja atado o atada a tener esta dependencia en donde no vas a estar tú con la libertad de tomar decisiones en el momento en que tú quieras, ¿no? Para poder estar estable en una relación adulta, tienes que poder hacerte cargo de ti mismo. Que sabes que eso se contrapone con lo que socialmente se nos indica como lo ideal. Socialmente se nos dice, sobre todo a las mujeres, que tienes que casarte de blanco y que salir de tu casa implica que te vas a ir a hacer vida de familia, o sea, para casarte. Y yo siempre les digo a mis pacientes, es que de entrada a los 25 años, la verdad no tendrías nada que estar haciendo en casa de tus papás por esta separación de ideología que hay y también porque tienes que saber cuánto cuestas. Sí, como tú lo decías, tienes que ser independiente y hacerte cargo. Muchas veces las mujeres, sobre todo, salen de su casa en este ideal social y no saben cuánto cuestan y no saben hacerse cargo de sí mismas. Y esto, obviamente, si sales del yugo de tus papás, ahora te metes en el yugo de un matrimonio y así perpetúas una dependencia pues, por siempre. Sí, que pasas de pertenecer a tu padre a pertenecer a otra persona, ¿no? Y en muchas culturas eso es todavía muy común, ¿no? Definitivamente el divorcio tiene un impacto a nivel de salud mental, generando, ya hablamos de síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, estrés emocional importante, y puede esto irse complicando con problemas en el sueño, con problemas en el apetito, con problemas también en los hábitos, porque de repente pues estamos acostumbrados a llevar ciertos hábitos en familia o en pareja y cuando esto termina suele más fácilmente perderse y también olvidarte de ti mismo. Entonces ya no comes igual, ya no comes adecuadamente, te empiezas a malpasar a lo mejor con horarios, en sueños, este tipo de situaciones y hasta aislarte socialmente, ¿no? Porque el impacto del divorcio no únicamente va en la pareja, va también en la familia, va también en los amigos. O sea, puede ser algo tan impactante que de repente tú no te diste cuenta que a lo largo de tu vida de pareja estuviste más cercano a los amigos de tu pareja. Entonces, cuando se finaliza el matrimonio, pues el que se queda sin amigos eres tú. Entonces, ¿por qué? Porque todos van a tomar partido por la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo también tener vidas independientes. Está padre hacer vida en pareja y vida en pareja con amigos, pero también vida individual, ¿no? Sí, por ahí escuchaba yo un profesor que decía, es que para que tengamos un equilibrio en general, tenemos que tener vida en pareja, vida en familia y vida individual.
si una de estas 3 áreas no está, la cosa no está equilibrada y no va a funcionar de manera adecuada. O sea, entonces, como tú dices, bueno, si todo es y gira alrededor de estar en la familia de él o de ella, ¿qué pasa conmigo como mujer? ¿Qué pasa conmigo como amiga, como hija, como profesionista? O sea, todos los roles que tenemos que vivir, todo mundo, no pueden eliminarse, o sea, no deberían, porque sí pasa, no deberíamos solamente enfocarnos en ser esposos o ser papás, porque eso le da en la madre a nuestra identidad. Claro. Y luego viene también, digo, ya lo platicamos en algún otro episodio, ahorita no recuerdo exactamente cuál, creo que el de más de los 40, donde hablábamos que regularmente estas mujeres que están en la década de los 50, 60 y se divorcian, tienen como un renacer. Como que se ven mejor, como están más sanas, empiezan a hacer ejercicio. Empiezan a hacer ejercicio. ¿Estás en los 50? Ah, sí, no estoy divorciada, ¿verdad? Empiezan a hacer ejercicio y se cuidan mucho más, y al contrario, los hombres empiezan a batallar un poquito más en sus hábitos, a tener también aumento de enfermedades físicas, porque el divorcio también impacta a nivel físico. Hay riesgo de aumento de problemas cardiovasculares, de problemas también de hipertensión, de problemas hasta autoinmunes por el estrés constante. Y no se diga que el aumento de adicciones. Cuando hay un divorcio, tanto hombres como mujeres, tienden a acercarse más al consumo de alcohol y al consumo de otras sustancias para intentar disminuir el dolor, para intentar disminuir esa soledad que de repente genera esa separación, ¿no? Oye, a mí algo que me impactó cuando estuve estudiando el tema es que en la gran mayoría de las veces quien inicia el proceso del divorcio es la mujer. Y es más o menos también ya en la época, normalmente no es tan en juventud, o sea, es más como en este segundo aire que dices. O sea, los hombres son más felizmente casados que las mujeres. O sea, eso está a nivel estadístico, ¿eh? Sí, sea, o tienen otras actividades que les permiten. Otras fuentes. Otras fuentes de felicidad. De gratificación, ¿no? Sí, claro. Sí. Y digo, y a lo mejor ahí ya compensan lo que falta en casa, ¿no? Sí, pero está cañón que sean las mujeres las que más están propiciando ahora que existe el divorcio. ¿Ustedes saben de estadísticas más o menos? En Estados Unidos, aquí en México no encontré, pero en Estados Unidos del 100% de los matrimonios, casi el 50% terminan en divorcio. Es la mitad. O sea, ¿qué está pasando? Y ¿no? la principal causa para divorciarse es el matrimonio. Exacto. Yo siempre lo he dicho a manera de juego, pero no, o sea, está comprobado a lo largo de la historia que esa fórmula no funciona como la hemos llevado a través de todo este tiempo. Como tú dices, hay pacientes que me dicen, oye, ¿cómo le hago para no divorciarte? Pues no te cases. O sea, finalmente, estar en sociedad con una persona va a traer una serie de conflictos bien cañones, y también el pensar en disolverlo. Tú ahorita hablabas de cómo se maneja en una cuestión jurídica, pero no hay que olvidar que el divorcio se empieza a dar antes de llegar a ese último punto en lo emocional. O sea, hay aspectos que nos llevan a eso, y ahí hay implicaciones. Cuando no tienes hijos, bueno, pues duele, te va a generar un desequilibrio, pero cuando hay hijos involucrados se juegan una serie de elementos muy cañones. A ver, aquí queremos puntualizar que el dolor cuando hay un divorcio, eso es inevitable. No hay divorcio que no te genere un dolor y que no te pueda generar un desequilibrio por lo menos momentáneo. Por más malo que fuera el matrimonio. Sí, por más malo que fuera, ¿no? Pero no así el daño. El daño sí puede ser, no voy a decir que elegido, pero el daño no necesariamente tiene que estar implicado. ¿Sí? Aquí, cuando hay hijos implicados, lo que vamos a tener es que, bueno, nos separamos como pareja porque hubo cosas que ya no pudimos conciliar y en las que ya no pudimos estar de acuerdo, que generalmente, creo, yo lo he visto en consulta, los principales problemas que llevan al divorcio, y como tú lo decías, la mujer es quien lo decide, es por una parte las cuestiones económicas. ¿Sí? Esta presión de no llegar a ciertos objetivos en ese sentido, las diferencias que hay entre que la mujer obtenga remuneración o no, y también muchísima cuestión de faltas de respeto, de violencia. ¿Sí? Y
infidelidades. Aunque yo siempre les digo a mis pacientes que la cuestión de la infidelidad por el lado de las mujeres es el mito más grande. O sea, de 5 mujeres que le son infiel dentro de una relación de matrimonio, 4 no se separan. Cuando anteriormente creen que ese es su no negociable y siempre termina siendo negociable. Oye, pero también es cierto, y no me dejarán mentir, que el número de infidelidades por parte de la mujer ha ido en aumento también. Y puede verse también al empoderamiento femenino, al que las mujeres también tienen como más ahora ya pues una libertad sexual mayor, económica también, ¿no? Entonces ya empieza como a, digo, no estamos al 50-50, pero empiezan a tomar también grandes porcentajes aquellas mujeres infieles. Sí, porque ya no estoy con el hombre porque lo necesito para vivir. Ya estoy realmente por una cuestión de elección. Entonces, cuando hablamos de los hijos, lo que tiene que suceder es, si bien nosotros nos separamos como pareja, ese lazo que obtuvimos en el matrimonio a partir de ser padres va a tener que ser compartido toda la vida. No puedes disolverte o no puedes no deberías ausentarte de esa responsabilidad. Y aquí hay puntos donde, bueno, me divorcio y tengo que priorizar, aún con mi dolor, aún con todo lo que esté viviendo alrededor de sentir eso como fracaso, que yo sí quisiera decir que no es un fracaso, o sea, esa palabra es como muy fuerte y tiene un peso muy cañón en lo emocional, pero es una etapa de la vida y así como hay otras etapas que pueden terminar, no necesariamente tienen que representar un fracaso porque socialmente nos hablan de que esa es la fórmula o que en nuestro proyecto de vida construimos el matrimonio como lo que sigue. Pero bueno, cuando pasa esto hay que priorizar las necesidades que tiene un niño. ¿Por qué? Porque el niño finalmente siempre, incluso cuando sus papás estén separados, va a tener esta fantasía, o por mucho tiempo, no siempre, va a tener esta fantasía de que lo ideal es que sus papás estén juntos. ¿Por qué? Porque él nace en este mundo de familia y para él eso es lo ideal, eso es lo que él conoce. Entonces, cuando hay un quiebre, pues el niño va a tener esta fantasía y tenemos que priorizar las necesidades emocionales de ese niño. ¿Y cuáles son esas necesidades? El mantener el vínculo constante y seguro con ambos padres. Se da en una generalidad que el papá es quien generalmente se ausenta, o sea, se va, y es la mamá quien se queda con los hijos. Esto implica desde ahí una disparidad porque no va a ser lo mismo que cuando se estaba en familia. Las cuestiones de obligación y de responsabilidades no se pueden, aunque eso se quisiera y la ley lo propone un tanto, no se puede hacer en 50 y 50, porque si viven con la mamá, tú los vas a llevar a la escuela, tú los vas a recoger, tú tienes que ver quién los cuida, o sea, realmente no hay esa paridad. Y muchas veces la parte que se sale, que generalmente es el hombre, piensa que por dar una pensión, que además es su responsabilidad, está haciendo completamente su chamba. Y eso no es priorizar las necesidades de un niño, o sea, debes de asegurarle la presencia de ambos papás y también tienes que asegurarle que las rutinas que tenía cuando estaban la familia conformada también van a continuar. O sea, que si tenía 3 actividades por la tarde, él o ella va a poder estar en esas mismas actividades para que su mundo no se desequilibre igual que el de nosotros, porque cuando hay luego un divorcio, todo se desequilibra. Todo tarda un tiempo como en volver a tomar otra rutina, a tomar otra normalidad, y es algo que impacta a todos los miembros de la familia. Hay que entender también y fijarnos en que no es necesariamente un fracaso, sino que es una toma de conciencia, porque ¿cuántos niños no viven en el matrimonio de sus papás, a sus papás los ven agredirse, los ven humillándose, los ven engañándose y los ven ignorándose? Cuando decimos, es que los niños no se dan cuenta, son niños, claro, están en su mundo. Claro que se dan cuenta, pueden no saber y comprender la dimensión de todo lo que está ocurriendo, pero los niños son perceptivos y los niños finalmente atienden a las emociones de sus papás y a lo que está sucediendo. No pueden no darse cuenta. Creo que algo que va a hacer completamente la diferencia para que el dolor se pueda transitar, se pueda tramitar de una manera sana, es que haya un apoyo emocional. O sea, cuando empieza un divorcio, sí o sí,
yo creo que los niños tendrían que estar en un proceso terapéutico para que puedan entender, no para que normalicen, sino para que puedan entender que su familia no se acaba ahí, sino que se va a pasar a otra modalidad y que tengan certezas, porque algo que destruye el equilibrio emocional de un niño es ya no tener la certeza de si voy a ver a mi papá o no, y los niños tienen una tendencia a sentirse abandonados, pero más importante que esto, la mayoría de los niños cuando hay una separación creen que ellos tuvieron algo que ver con la disolución de ese matrimonio. Entonces, es muy importante hacerle ver a los niños que no tuvieron la culpa, que hay problemas, sí, de adultos en los que ellos no tienen nada que ver y hacerles entender que el amor hacia ellos no está condicionado, incluso si yo ya no vivo contigo. Pero ojo, también hay muchas veces que se decide continuar con el matrimonio por los hijos, ¿no? Y eso es un error garrafal. Yo creo que ese hijo o esos hijos van a ser mucho más felices no viendo a sus papás pelear a ver esa violencia en casa, ¿no? Fíjate que en ese sentido yo creo que ese es como un pretexto. Es una gran mentira. Como desde ¿no? lo consciente, pero en realidad tiene que ver más bien con la dificultad de los adultos de tomar decisiones. Y es más fácil decir, yo me quedo por la familia, yo me quedo por los hijos. No es cierto, te quedas porque eres dependiente, te quedas por miedo, te quedas por 1000 cosas que tienen que ver contigo. Claro. No le eches la responsabilidad a los chiquillos. Claro, y recuerden, no se divorcian de sus hijos, se divorcian de la pareja, nada más, ¿no? Y además ese es un argumento bastante castrante emocionalmente para un hijo, porque qué chinga ya tú ser un adolescente, un adulto y saber que tu mamá se quedó sufriendo una relación terrible por ti. O sea, eso finalmente te cobra factura. Otra cosa que hay que hacer y que de verdad marca una diferencia muy importante cuando hay hijos es que se pueda hablar de la nueva realidad y de la circunstancia que estamos atravesando, porque es muy común que cuando hay un divorcio no se habla de eso. O sea, todos la estamos pasando mal, a todos nos está doliendo, pero no se puede hablar de eso como si por no hablarlo se resolviera solo. Entonces, que tú puedas hablar con tus hijos, claro, de acuerdo a su nivel de edad, a su nivel de comprensión, va a marcar una diferencia en que esto se pueda transitar de una manera muchísimo más sana. Oye, hace ratito decías que los niños lo viven como si fueran responsables. Es que entendamos que la naturaleza de un niño es egocéntrica, o sea, y eso no es patológico, al contrario, o sea, eso es lo normal en todos los niños. Entonces, todos los niños, mientras más chicos, más, se van explicando el mundo con ellos como el centro. Entonces, si algo pasa es por mí, si mis papás pelean es por mí. Y por eso la importancia de que yo pueda decirle a tu hijo, a tu hija, o sea, hablarlo en familia, con papá, con mamá, esto no tiene que ver contigo. O sea, esto no tiene que ver contigo, tú no hiciste nada, papá y mamá te siguen amando, simplemente él y yo, o ella y ella, o sea, como esté configurada la familia, ya no estamos como pareja, pero vamos a seguir siendo tus papás toda la vida y vamos a seguir estando siempre para ti, ¿no? Y no tiene que ver contigo, no tiene que ver, tú no hiciste, o sea, como ayudarle a entender que tiene que quitarse por su naturaleza de egocentrismo, de quitarse de ahí, de ese centro, ¿no? Porque si no, va a traer una consecuencia de muchísima angustia, de muchísima ansiedad, y el niño no va a estar tranquilo, ¿no? Y entonces tenemos todas estas conductas adaptativas, lo pongo entre comillas a los que no nos ven, que en realidad son bastante patológicas, ¿no? O sea, niños que se vuelven muy complacientes, niños que se ponen a aliarse con mamá o se ponen a aliarse con papá. Ojo, eso solo destruye más la identidad del niño, ¿no? Que nosotros lo estamos hablando en minutos, pero es muy complicado como papás hacer también esta separación de no nada más estoy distanciándome o quebrando un vínculo de pareja, sino que yo también lo percibo como se quiebra todo un sistema familiar, y también es muy complicado entender que tienes que hacer esa decisión entre soy mamá, soy papá, y la función que tengo aquí es de contención más allá de lo roto que yo pueda estar. Entonces ahí es cuando de verdad, aunque uno suene muy repetitivo, el que tú estés en un proceso terapéutico que te ayude a acomodar cada una de las circunstancias que están ocurriendo en este evento va a hacer la gran diferencia. Ahorita tú decías estas cuestiones de alianza, es que es lo primero que se da. O sea, cuando se está con papás separados, cuando estás con el papá sientes que le tienes que ser leal al papá, ¿sí? Y cuando estás con la mamá igual, porque después se hacen como dos sistemas de crianza.
diferentes. Y eso es muy, muy complejo. A ver, luego... Y confuso. Y confuso. Habrá papás que logran al tiempo, porque esto no se da en inmediato, ponerse de acuerdo y comunicarse, pero cuando no se logra, tampoco vas a estar desgastándote para que ambos papás puedan estar en el mismo canal. Muchas veces lo que tú tienes que hacer es abandonar la expectativa que tienes del otro papá o de la mamá, y entonces tú poder ofrecer toda la certeza y toda la estabilidad para que cuando contrasten estos dos sistemas de creencia puedan estar bien. No, y la dificultad también que eso genera, porque de repente en algunas ocasiones los papás, y eso pasa más con los hombres, tienen a los hijos los fines de semana y es una fiesta todo el tiempo, ¿no? Entonces, todas las reglas que se fueron llevando entre semana, todas las rutinas, la estructura se pierden en el fin de semana. Y tú, como la otra parte de la pareja que quiere llevar esa estructura, pues obviamente regresan el lunes y tú estás desesperado porque todo el avance se pareciera haber retrocedido. Pero ahí, como tú dices, o sea, ahí lo que te toca es enfocarte en lo que tú estás haciendo y enfocarte en que el tiempo que estén contigo sea tiempo de calidad y que en realidad sea un tiempo que les llene o que hagan aprender a esos hijos, ¿no? Porque no podemos cambiar a la otra persona si ya ni siquiera está con nosotros, ¿no? O sea, y por algo. Sí, aparte no pudiste. No pudiste, Ajá. exacto. Durante toda la relación. ¿Cómo le hacemos para esto, entender que esto es un duelo y superarlo? A ver, bueno, ya hemos hablado de duelo, es este proceso en donde hay que recuperar esa energía que se le impuso a esas personas y retrotraerlo a uno mismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Va a ser un proceso. El duelo es este proceso mediante el cual yo me voy a recuperar de esta energía que perdí y lo voy a hacer a través de una serie de pasos. Ya no me voy a detener porque ya lo hemos hablado en otro momento. Pero, bueno, finalmente, ¿qué perdí? O sea, no solo perdí a la pareja, no solo perdí esta cuestión de este proyecto de vida que yo me había planteado para construirse, porque normalmente cuando uno decide casarse, pues lo decide con una expectativa, lo decide con un plan a futuro. Para toda la vida. Algunos lo deciden así, ¿no? Pero no todo el mundo. Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Bueno, pues antes era así, ahora vemos. Pero, a ver, no solo se pierde la pareja, se pierden muchas cosas, se pierde esta identidad compartida. O sea, se pierde el somos. Ya no somos, ¿no? Y eso, cada una de estas cosas que se pierden, pues implica que voy a tener que hacer el trabajo sobre ese tema, no nada más con la pareja. Oye, hay gente que tiene mucha vida en familia y entonces no solo pierdes a esa persona, sino también a la familia. O sea, como dicen, te casas también con la familia. Yo he tenido en consulta muchas veces que ese es uno de los puntos que más detienen la toma de decisiones, porque están en convivencia con esta familia y que resulta una convivencia agradable, adecuada, que llena. Y entonces, en muchas ocasiones puede llegar a dudarse de tomar la decisión por no querer perder esta parte de importancia en la familia política, ¿no? ¿Qué otra cosa puede perderse? Pues las rutinas. O sea, el día a día puede llegar a ser como muy, pues te llena finalmente, estás con alguien, estás platicando, en el mejor de los casos, si es que no estás agarrado del chongo, ¿verdad? O sea, pero siempre una rutina compartida cuando no es muy violenta o cuando no es violenta, pues tiene cosas buenas. La realidad es que tu matrimonio tuvo cosas buenas, o sea, no satanicemos. O sea, si tú estuviste con esa persona, es porque había cosas buenas en la relación y todo eso se pierde. Y eso duele. Y eso vas a tener que hacer todo este trabajo de decir, voy a tener que abandonar aquello que sí me gustaba. Me gustaba, no sé, por decir, los fines de semana cuando íbamos a tal, me gustaba cuando viajábamos, me gustaba cuando hacemos cosas en familia. Pues todo eso lo vas a tener que empezar a abandonar como expectativa, ¿no? Además, los proyectos a futuro que se pusieron en conjunto, ¿no? Que si vamos a formar una casa, que si nuestros hijos cuando se vayan ya de casa. O sea, todos estos planes que se tuvieron, pues al final se rompen. Y esa es una pérdida, entonces, no solo de la persona, no solo de la pareja, sino, fíjate todo lo que estás perdiendo alrededor de cuando tomas la decisión de divorciarte, ¿no? Se pierde una expectativa de vida. Tú tenías esta expectativa y se pierde también mucha estabilidad, tanto en lo social como en lo económico, ya lo habías dicho. O sea, pues finalmente es más barato vivir entre dos.
O sea, es más barato pagar una renta o una hipoteca entre dos, y ahora tener 2 casas, pues es mucho más caro. Entonces, fíjate, estamos hablando no nada más de una cosa, estamos hablando de mucho. Oye, también se pierden temas como de expectativas internas. O sea, lo que tú te habías planteado para ti y cómo duele y cómo persigue muchas veces. A mí me ha pasado en consulta que muchas, sobre todo me pasa con mujeres que dicen, es que yo me casé para toda la vida, es que a mí me educaron que yo tenía que aguantar, y ahora que tomas la decisión, pues te cuesta trabajo el poder reconfigurarte y ponerte en un lugar distinto. Yo creo que ese es el trabajo más importante de duelo cuando hay un divorcio. El poder avanzar en este proceso de culpa y de estigma, porque genera culpa, ¿eh? O sea, yo no he tenido un solo paciente que se haya divorciado que no le genere culpa. Es que estoy destruyendo a la familia, es que por mí y por no aguantar, es que yo debería de estar más alivianada. No, o sea, tu única responsabilidad en tu vida, además de tus hijos, es tu bienestar emocional. Entonces, si tú no te haces cargo de tu bienestar emocional y solamente te sometes a una circunstancia por una expectativa social, por una expectativa de tus propias como voces internas en tu historia y en tu cómo te fueron educando, pues vas a estar sufriendo. Venimos a esta vida a pasarla chido. O sea, no se trata de sufrir. Digo, obviamente el sufrimiento va a estar inherente del ser humano, pero hay de sufrimientos a sufrimientos, ¿no? O sea, el chiste es que puedas estar, yo siempre les digo a mis pacientes, todas las primeras veces, el chiste es que tú puedas estar allá afuera teniendo la vida que quieres tener. O sea, y eso hace la necesidad de un proceso, cuando no están yendo las cosas bien, súper importante, ¿no? O sea, llevar un proceso que te acompañe, te apoye, te haga también contenerte en ciertas circunstancias. Porque el divorcio también tiene efectos a largo plazo. Si quieres de repente iniciar una nueva relación, pues va a haber dudas, va a haber miedos. Va a haber miedo desde ir al compromiso o hasta desconfianza hacia las nuevas parejas. Y también, por supuesto, tendencia a repetir errores pasados, ¿no? Entonces, el divorcio te puede ayudar también para ir modificando eso que no te gustó de tus relaciones pasadas, para que tus siguientes relaciones pues sean más bien parecidas el trabajo emocional que haces a partir de que te divorcias, Claro. porque luego hay gente que termina una relación con divorcio, pero al año se vuelven a casar. Claro. Sí. Y así nos vamos, y hay gente que tiene 3, 4 matrimonios y que dices que no entendiste a la primera, ¿no? O sea, no hubo realmente un trabajo de reconocimiento, porque siempre que hay un divorcio, haya sido la causa que haya sido, hay 2 responsables. O sea, en menor o mayor medida, pero hay 2 responsables. También hay mucho el estigmatizar, por ejemplo, al hombre. Sí, porque luego hablamos de esta parte muy, muy de género, muy de la mujer, pero también al hombre se le estigmatiza como el desgraciado va a ser él y la víctima va a ser la mujer. Pues no en todos los casos. No, y de hecho no. ¿Sí? O sea, yo creo que es importantísimo poder quitar este estigma, porque, a ver, no hay nunca una víctima y un victimario. En una relación hay 2. Es una correlación que funciona como un engranaje de un reloj. O sea, uno no avanza sin el otro, y entonces no. Aquí no hay tú fuiste y tú me hiciste. O sea, hicieron juntos una dinámica que no funcionó. No es que uno haya sido el culpable. Aunque haya habido una infidelidad, por ejemplo, aunque haya habido un tema de violencia, o sea, hay cosas que pues como que se embonaron, ¿no? Y son 2 corresponsables. Nunca es una víctima y un victimario. Y bueno, una parte bien importante del proceso que hablaban es ya una vez tomada la decisión, ¿cómo me voy a posicionar yo ahora de quién soy yo sin esta relación? O sea, es todo este trabajo como de reinventar tu identidad. No reinventar, sino reacomodar, más bien. De reacomodarte, y para ello necesitas un proceso un poco con soledad. O sea, necesitas tener espacios para reencontrarte, para reconocerte desde otro lugar, para reconocerte ya no en este equipo que eran este matrimonio o esta familia, sino para reencontrarte como mujer o como hombre, como hija, como amiga, amigo, o sea, estoy hablando en cualquiera de los géneros, para poder soltar el nosotros y poder volver a voltearte a ver a
ti como individuo. Porque si tú no haces este proceso, entonces vamos a volver a tener, por ahí bien decía Freud, ¿no? Lo que no se recuerda se repite. Y entonces pues vas a terminar con el ex, o sea, en el cuerpo de otro güey. Claro, y ahí también hay que mencionar que sí hay personas que les cuesta mucho estar solas y que de repente brincan de relación en relación y a veces haces como regresas en su vida y te das cuenta que desde cierta edad hasta 20 años después jamás tuvieron más de 2-3 meses de soltería. Y bueno, ya hablamos de soltería también. Definitivamente es algo necesario para conocerte, porque yo creo que esas personas ni siquiera alcanzan a tener un conocimiento de sí mismas. Pero sabes que ahorita que lo hablabas así, esta parte de reconocerte solo, es un putazo de realidad. O sea, estés trabajado o no emocionalmente, de verdad genera un putazo porque sientes que caíste al vacío. Yo les he contado que yo nunca me casé, esas cosas del diablo no se me han dado, pero viví 10 años con el papá de mis hijos y yo me acuerdo que me separo, o sea, ya cuando él se va de la casa, fue un 12 de diciembre, Día de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Y ya va a ser el aniversario. Sí, ya va a ser aniversario, ¿no? Y entonces se acercaba el 24 y cuando surge ese día en pro de que los niños no estuvieran en este desequilibrio, pasaron Navidad con su papá. Entonces, esa Navidad yo la pasé sola. O sea, no saben lo fuerte que fue. No, me imagino lo difícil y que no, debe haber no sido. porque yo estuviera enojada, no porque estuviera pensando que no era justo, sino porque en ese momento encontrarme sola fue, esta es mi nueva realidad y esta soy yo fuera de un proyecto de vida que tenía. Aunque yo hubiera trabajado el poderme separar, aunque yo fuera independiente en lo económico, de verdad es un putazo de realidad porque te hace entender que vas a tener que reconstruirte desde cero. Y eso es muy cabrón. Y bueno, lo que tú viviste, a pesar de que no hubiera un acta como tal, pues fue un divorcio. Claro, Sí. sí lo viviste. Y lo viviste con todas las letras, ¿no? Entonces, definitivamente no es un proceso sencillo y es un proceso que sí impacta demasiado en la persona, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿qué podemos buscar hacer? O sea, bueno, ya se tomó la decisión, ¿qué podemos hacer? Es bien importante, como decíamos hace ratito, darte estos espacios como de lo personal, de estar en soledad, de reencontrarte, pero también buscar temas de creación. O sea, busca reinventarte creándote o recreándote. O sea, cuestiones de arte, cuestiones de hobbies que no habías permitido tener, que no habías tenido el tiempo. Busca una manera de volcar tu energía libidinal, o sea, tu energía de vida en una nueva forma, ¿no? Hay que acudir a espacios también espirituales. O sea, y no hablo exclusivamente de religión. No hablo de religión, hablo espiritual. O sea, como esta parte. O sea, ve y constela. No, ve y medita, ve a los hielos, ve a yoga, o sea, y si te sirve también la religión también, o sea, quieras que no, sí es una parte que puede llegar a sostener. Pero aguas, porque mira, la religión es una daga de Rodrigo doble filo. hoy está un poco molesto con la religión. Sí, ¿eh? Es una Tu daga soberbia no te permite de verdad ver las cosas con claridad. Es una daga de doble filo. ¿Por qué? Porque es la primera que juzga. Es la primera que juzga a las personas que tienen que disolver un matrimonio. Lo que pasa es que la religión, una de sus bases es la culpa y el arrepentimiento. Claro. Y entonces estás justo en el quebrantamiento de una de las bases de la religión y pues claro que no necesariamente va a ayudar, ¿no? No, a ver, en medida de que sea una forma de religiosidad sin esta parte de culpabilidad. De fanatismo. Exactamente. O sea, cuando es esta parte bonita de la religión. De consuelo, de contención. Exactamente, de consuelo, de Que es sostén. difícil encontrar ahora. ¿eh? No tanto, Rodrigo. Se me hace que Pero ahí se las dejo. Pero cada quien. Cada Sí. Oye, vemos, pero ¿cómo juzgamos? Pero ¿cómo iba eso? Escuchamos, pero no juzgamos. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas podemos Oye, hacer? no, yo nada más ahí deja decir, como un día dijo Rodrigo, yo creo que ustedes van a decir que todo nos pasa, pero bueno, cuando yo me separo, el año siguiente a que me separé fue cuando pude publicar un libro. O sea, el arte, la literatura, a mí de verdad me sanó por completo porque la literatura te da la posibilidad de escribir y crear otras realidades. Y yo no he sido productiva en cuestión del arte
sin esta cuestión de melancolía y tristeza, es cuando más puedo escribir. Cuando algo me pasa, cuando algo me duele, puedo producir y puedo hacer cosas para sanarme. O sea, de verdad es muy reconfortante. Y de hecho es una de las formas más elevadas de manejar las Sí. Chaparrita, pero elevada. Sublimación, le dicen. Le dicen sublimación, exactamente uno de los mecanismos más elevados y más saludables. Uh-huh. Oye, bueno, ¿qué otras cosas hacemos? Bueno, busca vínculos que te sean sanos. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de la putería. O sea, ¿O sí? No, me refiero que no te juzguen. O sea, aléjate de las personas que te dan imposición de es que te casaste una vez. O sea, la gente que opina sin tomar en cuenta y validar tus emociones, aléjate de esa gente, ¿no? La gente que prefiere verte en una relación que no está funcionando en lugar de alejarte y poder ser feliz, no es tu gente. Aléjate de ahí. Es un trabajo que tienes que hacer de reapropiarte de tu propio deseo. Fíjate qué cañón lo que estoy diciendo, o sea, el hacerte cargo de lo que tú quieres. Porque muchas veces en un matrimonio, pues la cosa va en ceder. O sea, para que funcione, pues uno cede, porque si no, nada más sería una cuestión muy egocéntrica, ¿no? Entonces, reapropiarte de tu deseo implica poder estar con gente que te permite ser deseante. O sea, que te permite admitir lo que eres, lo que quieres, lo que necesitas y además que te lo contiene, lo sostiene y lo acompaña, ¿no? Necesitas amigos porristas, no necesitas amigos que te chinguen la vida. O sea, si tus amigos te chingan, no son tus amigos. Y además, apropiate también de tu sufrimiento, porque muchas veces queremos desplazar el dolor, sobre todo en esta sociedad donde tienes que estar bien, sonríe, haz esto, haz lo otro. O sea, vive esa cuestión de dolor y que haya personas a tu alrededor que así como te echan porras, te permiten también que te duela y que no van a ser de otra vez, ya estás hablando, ya supéralo, ya, o sea, hace un año que te divorciaste, híjole, o sea, esas personas que te pueden permitir ser en dolor también van a ser una gran compañía. Es que es indispensable poder estar acompañado, pero no vas a poder sentir la compañía si no te permiten expresarlo. Claro, y que sean amigos porristas, pero conscientes, que tampoco no te aplaudan cualquier tontería, ¿no? O sea, hoy vienes muy amargado, Rodrigo, yo de verdad no sé. me despertaron muy Te temprano. falta una mimosa el día de hoy, Sí, se me hace. Oye, también otra cosa es que vas a tener que hacer el duelo por este amor perfecto que no existió. O sea, no existe el amor perfecto, no existe el amor romántico. El amor maduro es un amor que se construye día a día y que pues no se pudo construir pero eso no significará que no podrás construir un amor desde otro lugar. Pero sobre todo la parte más importante de todo esto es entender, me refiero en tu proceso, qué de ti te hizo elegir una pareja así. O sea, si esto acabó en divorcio por algo. ¿Qué de ti? ¿Qué de tu historia? ¿Qué de tu manera de haber sido amado en la infancia? ¿Qué de tu manera de haberte sentido merecedor o no merecedor te hizo relacionarte con gente que repite tus patrones infantiles? Mientras tú no entiendas eso, no vas a poder salir de este loop. Exactamente, de este loop. Y lo vas a estar repite. O sea, por eso siempre una pregunta que yo les hago a mis pacientes cuando están viviendo un proceso de divorcio es, ¿qué te mantiene ahí? O sea, porque te empiezan con toda esta queja, ¿no? Bueno, ¿y por qué sigues ahí? ¿Qué te lleva desde hace 15 años estar tan infeliz? ¿Por qué no te has ido? ¿No? Y no en una onda como de culpabilizar, sino entendamos cuáles son tus raíces inconscientes que te apegan a esta forma de amar y ser amado. Claro, sin culpar y sin juzgar. No. Porque divorciarse tampoco es fácil. No es como de un día para otro. No, ya. No, bueno, no. Es un proceso que requiere también mucho tiempo y mucho pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es como todo el proceso individual. Pero creo que también tendríamos que tener en cuenta cuando hay hijos que tendría que haber un proceso de terapia familiar para separarse bien. Porque el común denominador es que esto no suceda y se agarren del chongo y se empiecen unas guerras de poder, que quienes más lo viven y los resienten son los hijos. Y los que más ganan son los abogados. Claro. Pero entonces, fíjate, te llevas entre las patas a los hijos.
O sea, con ganas de chingar a la pareja porque te sientes resentido. Y, o sea, ¿cómo? Tu prioridad tendría que ser que tus hijos estén bien, ¿no? Que aquí hay formas muy, no sé si decirlo sofisticadas, pero hay formas de violencia que ya están, que ya tienen un nombre, como por ejemplo la violencia vicaria, que esto es, nos separamos y entonces como yo ya no estoy cercano a ti y no te puedo hacer daño o no puedo ejercer poder directamente, lo ejerzo a través de los hijos. Y entonces el daño que yo puedo hacerle a los hijos, que incluso ha llegado a haber personas que cometen homicidio hacia los hijos con tal o en favor de vengarme del otro, pues eso está denominado como violencia vicaria. Hablábamos hace un rato, Rodrigo y yo, que no nada más se da de hombres a mujeres, aunque este término empezó justo en España por cuestiones donde los hombres hacían este daño a los hijos para dañar a la mamá. Hoy se sabe que también las mujeres pueden ejercer esta violencia y esto se da muy a la par de otro término que es la alienación parental, donde se utiliza la manipulación y actos con los hijos para de alguna manera aliarse con ellos y que estén en contra de uno de los papás, como por ejemplo que no le contesten las llamadas, ¿sí? O como hablarles mal del papá o de las obligaciones que no cumple, o si el papá o la mamá ya tienen una pareja, hablar mal, ponerlos en contra de esa pareja. Entonces, este tipo de violencia sí daña al papá, a la mamá y te hacen estar en este espiral que puede no terminar jamás, pase el tiempo que pase, pero principalmente tiene un impacto en la emocionalidad de los niños y ellos no son responsables ni de que sus papás, es más, ni de elegir a sus papás, ni de que se hayan casado, ni que se hayan divorciado. Entonces, si hay alguien inocente en un proceso como esto, son los hijos. Son inocentes, pero son en quien deberíamos de poner muchísima más atención. Y si se llega a confirmar, hasta legalmente, pues tiene una implicación también, ¿no? Porque esto ya se ha considerado en cierta parte, pues una parte delictuosa, ¿no? O sea, porque esa es violencia, es una violencia constante donde están manipulando a unos niños que, pues en realidad no tendrían por qué tomar partido en una situación así. No. Fíjate qué importante, o sea, por más que tú tengas bronca con tu expareja, nunca debes de hablar mal de él o de ella. Nunca. Bajo ninguna circunstancia, haya hecho lo que haya hecho, haya dicho como sea. Con los hijos. Con los hijos, obvio. Sí, estamos en terapia. despedórrate, pero o con las amigas también. Pero no, me refiero con los hijos porque es su papá o es su mamá y va a ser el resto de la vida. Y la manera de amar de tus hijos va a depender de las imágenes que tú como papá y como mamá tengas. Entonces, tú no puedes hablar mal por más que pase o haya pasado lo que sea. O sea, tú tienes que mantener esta línea del respeto, de pues finalmente es su papá, es su mamá. No se trata de decirle todo lo mal que hace el otro, porque eso solo envenena, aunque haya muchas cosas que esté haciendo mal. Eso es una chamba de un adulto. No es una chamba de un niño. Que sabes que hay muchas pacientes, sobre todo mujeres, hablan de el papá en este sentido de es que tu papá no nos da esto, no te puedo llevar a tal lado porque tu papá tal. Y quiero que sepan que el dinero no es condicionante para que tus hijos tengan una relación con su papá. Entiendo que el dinero dificulta, que el dinero es fundamental, pero esa es una onda tuya como adulta con tu expareja. Los hijos tampoco tendrían que estar enterados de eso y no son cheques de cambio. Claro, y definitivamente también desde antes de la separación, tú estás enseñándole a tus hijos cómo es que actúas tú en la vida y ellos seguramente lo van a replicar. Entonces, si eres una persona que vive violencia en un matrimonio y no te separas, le estás enseñando a ellos a quedarse en lugares peligrosos, en lugares donde puedan ser también víctimas de violencia, pues porque si mi mamá aguantó, ¿por qué yo no? Oye, les voy a decir algo también, o sea, no necesitas tú mostrarle crudamente quién es el papá o quién es la mamá, aunque esté actuando mal. En algún punto de la vida se van a dar cuenta,
pero se van a dar cuenta cuando tengan un criterio y si no fueron lastimados por ti, obligándolos y orillándolos emocionalmente a que vieran esas cosas, lo van a poder integrar de una forma que no los va a desequilibrar en su vida adulta y que luego anden buscando parejas que son unas garras, ¿sí? Porque tienen resentimientos por esa separación de los papás. O sea, un divorcio no tiene que generar un trauma. Genera un dolor, por supuesto, pero no un trauma. Ay, qué duro. Pero fíjate, o sea, ¿cuántos pacientes tienes en consulta? O sea, yo no he tenido pacientes que hayan sido hijos de familias divorciadas que no lo hayan vivido traumático. O sea, son los menos. Y los que ahora estoy yo acompañando es porque están teniendo un proceso de terapia familiar para separarse bien, para separarse en medida de hacer lo mejor por el sistema familiar, aunque ya no haya una relación de pareja, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que el divorcio no esté mal, o sea, que no esté dañino, que no sea traumático, que sea la mejor opción si es que ya se decidió y se definió por ello, ¿no? Acércate a la gente que puede ayudarte, no le chingues la vida a tus hijos ni a tu pareja. Y la terapia de pareja para eso sirve, para ir para a ver divorciarse. si tiene una solución el matrimonio y si no, entenderlo y que el divorcio sea un divorcio sano. Fíjate que yo he visto en consulta, porque luego atiendo más hombres que mujeres, hombres que racionalizan el por qué no se divorcian. O sea, saben que una relación está desgastada, que ya no se comparten muchas cosas y dicen, mira, no me separo porque la última vez ella me dijo que iba a modificar y esto, y bueno, tenemos al niño, a la niña, que esto. O sea, intentan darse razones y me tocó un paciente que yo le dije, no te divorcias porque no puedes. Y cuando le haces saber eso, aun cuando es un hombre y cree que tiene que sostener toda una cuestión social, económica y demás, los liberas a un punto donde empiezan a darse cuenta de, claro, o sea, esto no es nada más un no quiero, no es una cuestión de voluntad, tal vez no estoy pudiendo. Y empiezan a trabajarlo desde otro lugar que no es desde la culpa, porque el hombre también tiene mucha culpa cuando fracasa, lo hago entre comillas, ante un matrimonio, ¿no? Uh-huh. Hay que desestigmatizar, hay que desculpabilizar. O sea, uno no se casa queriendo divorciarse. Uno se casa apostándole a todo. Y bueno, si ya no hay manera de solucionar los problemas, pues tratar de disolver esa relación lo más saludablemente posible, ¿no? Y qué bueno que existe esa opción. Claro, porque antes no existía. O sea, antes no era una posibilidad. Yo creo que somos afortunados ahora de que esto ha ido cambiando. Muchos matrimonios de antaño duraban porque las mujeres pues no tenían otra posibilidad. Es correcto. Sí, estaban infelices, ¿no? Toda la vida, tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Pues bueno, empezamos a concluir. Uh-huh. Venimos a ser felices. Amor verdadero. O sea, busquemos tener amor. ¿Ven qué bonito es tomarse 2 mimosas en el desayuno? Vienes con una actitud padrísima. Oye, yo vengo así de amor verdadero, Rodrigo. Sí, no, Rodrigo. Me faltaron las mimosas. Uh-huh. Recuerden que el divorcio no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva etapa y la clave está permitirnos sentir, procesar y aprender de nuestras emociones. Puede ser también un proceso emocionalmente desgarrador, pero puede ser una oportunidad para crecer y para reinventarse. Yo les quiero decir que sí hay un impacto emocional y sí hay un dolor cuando una pareja se divorcia, pero nada se compara con el impacto que puede tener vivir en una familia que consideraste todo tu mundo y que está terrible. Eso te enseña que el mundo afuera también va a ser un lugar terrible. Entonces, si hay que tomar la decisión de divorciarse, háganlo y háganlo acompañado de un proceso terapéutico para que puedan ver esto como el final de una etapa y el inicio de lo que puede ser lo mejor de tu vida. Porque les digo una cosa, no hay un paciente que yo vea en consulta que se haya arrepentido de divorciarse. Sí, es cierto, ¿eh? Tras. Ninguno. Yo Muy tampoco. bien. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden seguirnos en redes, TikTok, Facebook, Instagram. Recuerden en YouTube, nos vemos también. Escúchenos en Spotify, Amazon Music, Apple Music y pues, todo. Los queremos mucho. Todo del amor. Vemos Adiós. en la Adiós. siguiente. Adiós.